la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en su momento, en la Academia de Ciencias de Rusia. Eso me dio una formación bastante multidisciplinar, ¿no? Y conocía muchísima gente de diferentes ámbitos: historia de la ciencia, economía, arte, historia del cine, historia. Y yo me di cuenta de que cuando yo empezaba a hablar con muchísima gente, se producía, digamos, un desdoblamiento. Había una serie de gente que me hablaba en los mismos códigos a los que yo estaba acostumbrado a escuchar y a expresar. Era gente que tenía una visión muy idealizada del mundo occidental y que incluso superaban, en algunos de ellos en sus discursos, a los discursos liberales, muy socialdemócratas algunos y otros hasta ultraliberales, de España y de Europa, ¿no? Y sin embargo había otro tipo de gente que me hablaba en otros códigos que yo no terminaba de entender, que me ponía otra referencia. En un momento determinado me dijeron: si continúas por este camino vas a tener este discurso y te vas a perder una parte de Rusia, una parte de la parte principal de su cultura, y no vas a terminar de entender qué es el proyecto soviético, el proyecto de socialismo soviético. Fueron muy tajantes. Claro, opciones: deja descansar toda tu bibliografía, todo tu arsenal, toda tu cocina intelectual y aprende algo nuevo, aprende cosas diferentes. Y en ese tiempo yo ya estaba aprendiendo ruso. Mientras aprendí ruso, acudía, me dio una lista inmensa de bibliografía, y en esa bibliografía pues aparecía la filosofía religiosa rusa del siglo XIX, todo el debate entre eslavófilos, populistas, anarquistas y occidentalistas del siglo XIX, la filosofía, el pensamiento cosmista, algo que yo no sabía ni qué era eso, pensamiento cosmista ruso, literatura rusa, Dostoyevsky, Tolstoy, la literatura rusa de principio del siglo XIX, Alexander Blok, Mayakovsky, Yesenin. Claro, todos estos poetas, además, todos estos literatos, todos estos científicos, estaban todos involucrados en el proceso revolucionario ruso. La mayoría no eran marxistas, aparte que había una importante corriente marxista en la Rusia de aquellos años. Y con todo este material que yo empecé a leer primero en español en la Biblioteca de Lenguas Extranjeras de Moscú y ya posteriormente en la Biblioteca Lenin de Moscú, cuando aprendí ruso, me di cuenta que ante mí se abría un panorama enriquecedor, totalmente diferente, y que además me permitía, enlazaba de una manera muy directa con las concepciones del mundo que yo conocía, del mundo campesino en el que yo me había criado. Las ideas de solidaridad, sobre todo, las ideas de justicia social, y sobre todo el milenarismo presente. En España eso prácticamente ha desaparecido, pero que en aquella generación, la generación de mis tíos, de mis abuelos, sobre todo cuando ellos tenían su militancia política, su percepción del socialismo, de una sociedad mejor, era muy milenarista, ¿no? Una especie de reino de Dios en la tierra, que se iba a solucionar todo, todos hermanos, etc. Y yo me encuentro eso muy presente en la cultura rusa. Y cuando ya paso a estudiar ya en serio, o digamos, meterme en el ajo, ¿no? En medio de la cuestión, este tipo de conocimiento tan amplio, ¿no?, de la cultura rusa me permitió empezar a entender muchas de las claves de los procesos que se habían producido en la Unión Soviética. Por empezar, de alguna manera, si hablamos del bolchevismo, de la revolución bolchevique, la idea que teníamos, o que se podía tener al principio, sobre todo desde aquí, de que era un movimiento muy monolítico, o con una o dos corrientes, o tres corrientes, resulta que es algo muchísimo más amplio, es muy importante. Es la síntesis, un momento de crisis, de ruptura, de la propia cultura rusa,
de la sociedad rusa es la síntesis de diferentes, de múltiples corrientes de pensamiento ruso que se habían ido fraguando a lo largo del siglo XIX. La idea principal, el vector, era, uno, la idea de modernización. Esa idea de modernización durante todo el siglo XIX se había debatido se había discutido y debatido sobre dos pilares. Por un lado, ¿cuál era el modelo de modernización que se había seguido? ¿Era el modelo de modernización occidental? El industrialismo occidental solamente que corregido en sus problemas de justicia social. O la modernización en Rusia, la revolución rusa, debería de implicar algo más, un referente cultural ruso, es decir, una continuación de la trayectoria civilizatoria de Rusia. Hay en Rusia un movimiento, o mejor dicho, bueno, todavía existe, al que pertenecía Dostoyevsky. En ruso hay un concepto que se llama poshwa. Poshwa es el suelo fértil, la capa del suelo fértil que se encuentra a unos 30 centímetros de profundidad, 30-40 centímetros de profundidad, que es la base, digamos, sobre la que las plantas viven y todo eso. Entonces, en un momento determinado, sobre todo alrededor de Dostoyevsky, se forma todo un movimiento dentro de los propios eslavófilos que son los postdiniki, es decir, aquellos que consideran que el desarrollo ruso, la industrialización, la modernización rusa, ha de asentarse, ha de crecer, desarrollarse sobre el propio suelo cultural ruso. La revolución como una continuación, una prolongación de la historia rusa. Eso desde el primer momento ya genera grandes conflictos dentro del propio seno del bolchevismo, porque en el momento de la revolución, desde por ejemplo, el partido SER, los eseristas, es el partido que de alguna manera es heredero de todo el movimiento populista, muy vinculado a los comités de campesinos que durante 30, 20 años hacen una serie de manifiestos, de peticiones al zar y a los gobiernos liberales antes de la revolución sobre reformas en el campo. Pues el partido ese recoge toda esa trayectoria y en un momento determinado ese partido, que en principio es contrario a la revolución e incluso se enfrenta a los bolcheviques después del año 18, en un momento determinado muchísima de esa gente con sus planteamientos y sus principios se pasa a los bolcheviques y llevan al bolchevismo sus posiciones de lo que es la revolución y la idea de la modernización. Pero por otro lado hay otro grupo muy importante de gente que están vinculados, tienen un origen étnico-religioso determinado, por ejemplo los judíos, que vienen de un movimiento revolucionario mucho más urbano, con una idea más cosmopolita, más internacionalista de la revolución, que también forman sus propios partidos, sus propias organizaciones políticas, algunas de ellas, como el BUN y otras, muchas, netamente judías, que en un momento determinado, aunque se enfrentan a la revolución bolchevique, digamos, a partir de 18, 19, según va evolucionando la guerra civil, van pasándose al partido bolchevique y terminan por incorporarse masivamente después de la disolución, las fracciones, incorporaciones, uniones, terminan incorporándose al partido, digamos, al movimiento bolchevique. Esta gente lleva otro modelo de revolución, sobre todo porque ellos están muy vinculados con el exterior. Tienen muchas conexiones con los partidos socialdemócratas y con el movimiento sionista y incorporan al proceso revolucionario otra percepción de esa revolución y otro modelo de revolución. Al mismo tiempo, hay también una gran cantidad de gente que procede del mundo cristiano ortodoxo, del mundo religioso ortodoxo. Una serie de filósofos, de políticos, que consideran que la revolución debe de incorporar los elementos solidarios de la cultura rusa y las ideas de solidaridad latentes en la cultura rusa y que se han desarrollado sobre todo a través de la religión ortodoxa. Este movimiento, en un momento determinado,
Mao se enfrenta al partido, a los bolcheviques, incluso muchos de esos se exilian, y forman un movimiento, que es el movimiento de los euroasiatistas. La idea es que la revolución debe de crear un ente territorial que abarque toda Eurasia, una revolución que abarque todo el continente, pero cuyo núcleo central sea precisamente Rusia, porque Rusia es a su vez parte de Europa y parte de Asia, y no solamente desde un concepto, desde una idea geográfica. Es decir, la Unión Soviética, alrededor de 160 habían alrededor de 160 grupos étnico-nacionales. Es una revolución internacionalista, o es en su propio seno, sin ir más allá de sus propias fronteras. Además, con importantes vinculaciones, desde que se empieza la revolución en 1911-12 en China, con China y con todo el movimiento de liberación en China y en otras partes de Asia, pero sobre todo en China. Pero esa idea de incorporar, digamos, todo lo que es el continente, todas las formas de ser y de pensar que es el continente euroasiático, quieren incorporarse a la revolución. Esta gente tiene un enfrentamiento fuerte con los bolcheviques, y muchos de ellos, sus dirigentes, acaban exiliados, desperdigados por Europa, que van a Praga, se van a Berlín, se van a París, y desde allí siguen preconizando esta idea, ¿no? Esta idea, digamos, euroasiatista. Y muchos de ellos, en los años 20, terminan por reconciliarse con el poder soviético y vuelven a la Unión Soviética y se incorporan a la revolución. Como cuadros, como profesores, como cuadros del partido, como profesores, como ingenieros, como pensadores, se incorporan a la revolución. Bueno, estos son breves pinceladas de lo que significaba en su momento, lo que significó en su momento el movimiento revolucionario bolcheviquista. Una gran cantidad de gente, de ideas, de planteamientos que confluyen en un momento determinado, que es el momento de la revolución, no tanto de derrocar al imperio, al zar, porque eso lo hace otra gente, eso lo hace la revolución liberal de febrero, eso es un movimiento liberal, revolucionario, que no tiene nada que ver con el bolchevismo. Y los bolcheviques, lo que llegan en un momento determinado, la toma del Palacio de Invierno, es lo que vienen a hacer es ocupar el vacío de poder. En un momento determinado, perciben que hay un vacío inmenso de poder, que es el momento para tomar el poder, y en ese momento ahí confluyen todas estas tendencias, se toma el poder, se gana la guerra civil, y durante todo este periodo, con sus enfrentamientos y sus fisuras, este movimiento bolchevique va unido, digamos, van juntos y van unidos de la mano. Hasta que, una vez que se llega a la paz y que se comienza el proceso de reconstrucción social, ¿cuándo empiezan los conflictos? Cuando empiezan a emerger las diferentes tendencias que hay dentro del movimiento bolchevique. Cada una de estas tendencias tiene un modelo diferente de desarrollo social, sobre todo opta por los dos, digamos, vectores principales. Uno, que es el modelo de imitación de la modernidad occidental, y otro, que es el desarrollo del socialismo, la construcción del socialismo, sobre la base de la cultura rusa. En el árbol político de aquellos años, y después ha quedado la bibliografía, pero no lo abarca todo, esa diferencia, pues quedó establecida a través de las ideas de la revolución en un solo país o la revolución mundial, ¿no? Pero eso es más bien una simplificación de ese conflicto. El conflicto es mucho más importante que todo eso y más profundo que todo eso. En los años 30, como sabéis, se produce un gran conflicto, la explosión, digamos, de un gran momento de lucha política en la Unión Soviética. De alguna
de alguna manera, todas las tensiones que se generan en los años 20 dentro del seno del movimiento bolchevique, con la expulsión de unos y otros, la expulsión de Trotsky, las fisuras que se producen en los años 30, en la década de los años 30, se plantea definitivamente pasar, digamos, de una fase de revolución casi que permanente, o de estado de revolución casi que permanente, y no me refiero con esto a las ideas de Trotsky, sino al estado social, ¿no? al estado en que se encontraba la sociedad. Porque se ve, los años 20 es una continuación, bueno, está la posguerra civil, los intentos de recuperación económica, la ANEP, y en los años 20, final de los años 20, principio de los 30, se comienza con otro momento muy tenso en la historia soviética, duro, doloroso, como es la colectivización, que es también un nuevo impulso revolucionario, ¿no? Cuando ese momento, digamos, de la colectivización empieza a bajar, a consolidarse y a perder el ímpetu revolucionario, llega un momento en que hay que pasar a construir la sociedad, a que la gente pierda los hábitos heredados de la tensión revolucionaria, ¿no? Del movimiento revolucionario. Que la gente vaya a trabajar, vaya a las fábricas, que la gente celebre el año nuevo. Es una cosa muy importante, pues en esos años cuando por primera vez se empieza a colocar el árbol de Navidad después del impasse revolucionario. La gente de alguna manera tenía ganas de ese tipo de cosas. Se puede interpretar como un aburguesamiento, ¿no? de la revolución, pero no era tanto eso. En definitiva, cuando una parte digamos, del movimiento bolchevique, de la revolución, quiere hacer esa revolución a través, haciendo una recuperación de la cultura tradicional rusa, os voy a dar un ejemplo que puede ser muy interesante. Pushkin estuvo prohibido desde los años de la revolución. No recuerdo exactamente hasta qué año de la década de los 30, en este momento no puedo recordarlo, pero sería 34, 33, 34. No es que estuviera prohibido, no fue publicado. Desde ese momento, es un caso importante porque pido disculpas, no estuvo prohibido, lo que fue que no estuvo publicado, es decir, no estaba dentro del programa escolar. Eso es importante, porque se consideraba una herencia de lo viejo. Y no se le dio la importancia que en ese momento el movimiento revolucionario consideraba que debía tener. Quedó aparcado. Y solamente, creo recordar que es el año 33 o 34, se produce una gran reedición de las obras de Pushkin y se incorpora al programa escolar soviético. Eso os da una idea de cómo eran las cosas, ¿no? Con esta pincelada. Al mismo tiempo empiezan a aparecer proyectos políticos muy importantes que van encaminados precisamente a consolidar la vida política del país. Por ejemplo, la propia Constitución del año 1936, que mucha gente siempre en la bibliografía ha hablado de ella como la Constitución de Bukharin, y que fue un momento cumbre en aquella época, e incluso la historia soviética ha sido considerada como la constitución más democrática escrita hasta el día de hoy. Y bueno, pues hay todo un debate político en la creación de esa constitución, y sobre todo hay un debate importante, digamos, en todo el territorio de la Unión Soviética sobre cómo se ha de proceder a llevar a cabo, a poner en práctica todos los derechos que aparecen en esa constitución, y sobre todo cómo se va a elegir a la gente, qué tipo de elecciones se van a realizar, el sistema parlamentario va a estar organizado, la representatividad, los partidos políticos, si es que se han representado partidos políticos. Hay todo un debate político sobre eso que se produce también en los años 30. La cuestión importante de la economía,
el proceso de industrialización, cómo se industrializa la Unión Soviética. Aquí aparece un fenómeno muy interesante, y al que voy a hacer referencia, porque sin él quizá no podamos entender todo esto. Cuando se produce la colectivización, hay un debate entre la historiografía en el cual se plantea lo siguiente: la colectivización en la Unión Soviética, ¿qué supone realmente para el mundo campesino ruso? ¿Supone la destrucción de las tradiciones culturales rusas campesinas y supone la destrucción de la aldea rusa? ¿O supone otra cosa? Hay un gran conflicto en los años de la colectivización. En los años anteriores ha habido un movimiento cooperativo en la Unión Soviética y se van creando lo que se llaman kolkhos. Los kolkhos son cooperativas en las que la gente se va agrupando de campesinos que se agrupan de forma voluntaria hasta final de los años 20 y que siguen varios modelos de organización. Uno de ellos es el kibbutz. Es un modelo de comuna en el cual todo está socializado y que normalmente lo siguen, pues sobre todo gente que está muy influenciada, aun siendo campesinos, por todo lo que es el debate de la revolución. Eso crea unas... por otro lado están los kolkhos en los que siguen otro modelo, es el modelo del Artel. El Artel es un modelo de organización campesina rusa que está basado en el mito comunidad campesina rusa y que supone que se colectivizan de determinadas cuestiones, pero lo que es la vida privada, la vida familiar, el tener una parcela de terreno particular, tener animales, eso forma parte de la familia, de la unidad familiar, de la unidad económica familiar, que lleva que incorpora la casa y este tipo de cosas. En el libro, cuando compréis el libro, yo hago una referencia ahora en la presentación, antes de hablar de Stalin, hablo precisamente de lo que es el BOR, ¿no? La unidad económica familiar. Cuando llega el momento de la colectivización, por determinadas causas, el modelo de colectivización que se impone al principio es el del kibbutz, aunque no se llame así. Y eso genera unas tensiones terribles en el campo, sobre todo provoca el rechazo de los campesinos rusos. Y se produce una serie de conflictos y una secuela de hambre, sobre todo que se materializa en algunas zonas de la Unión Soviética como Ucrania y la Rusia occidental, terribles. Hay un gran golpe, una gran hambruna que produce una gran cantidad de muertos. Eso se traduce en un debate político y en una gran discusión sobre qué hacer precisamente con la colectivización, qué modelo se ha de seguir con la colectivización. Hay varios congresos en Moscú en los que vienen representantes de los campesinos de toda la Unión Soviética y debaten el modelo de colectivización. Finalmente, en uno de estos congresos se establece, se toma la decisión de tomar como referencia a la hora de organizar los kolkhos el modelo del Artel, el modelo de colectivización tradicional de la cultura campesina. Eso significa que adaptándose a las nuevas circunstancias de modernización del campo y de la sociedad soviética, lo que se hace es incorporar la tradición campesina rusa a la revolución. Y eso implica, no solamente es una cuestión que implica el modelo organizativo, sino que implica la incorporación de los campesinos en toda la revolución. Más allá del movimiento, o sea, el movimiento inmediato revolucionario. ¿Qué significa? Que empieza a haber una gran cantidad de gente del campo que va a las universidades a formarse, a los centros técnicos de formación a formarse como ingenieros agrónomos. Es una avalancha de gente que luego asumen del mundo urbano una serie de principios, de hábitos y de formas, incluso de cultura revolucionaria que llevan al campo y sirve para organizar el campo. Junto con eso, al mismo tiempo se liberaliza una gran cantidad de mano de obra y de población que empieza a ir hacia las ciudades y que se incorpora a las fábricas. Y curiosamente, ¿cuál es el modelo de
de solidaridad que llevan esa gente a las fábricas. ¿Cuál es el modelo de organización que llevan esos campesinos, esas campesinas a la fábrica? No es el modelo urbano, no es un modelo industrial, es el modelo campesino. En las fábricas, las brigadas de trabajo vuelven a organizarse según el modelo de la tierra. Y eso significa que toda la cultura campesina se vuelve a trasladar, se traslada a las fábricas, a los centros de trabajo. Y eso llega a producir un modelo de socialismo, por llamarlo de alguna manera, de referencias campesinas. El obrero industrial que va a las ciudades se lleva consigo sus concepciones del mundo, sus formas de ver y entender el mundo, y las aplica y las vive en el colectivo de trabajo que organiza en las fábricas. Y eso hace que la industria soviética, yo entendí en ese momento, cuando llegué a este punto, lo que Sergei Kara-Murza en su conferencia en Murcia dijo de que el obrero soviético era antropológicamente diferente. A diferencia del obrero europeo, el obrero del capitalismo occidental, sea en Europa o sea en Estados Unidos, el obrero soviético no había perdido sus vínculos, sus lazos con el mundo campesino. Todo eso, digamos, todo este panorama social tiene su concreción luego en la lucha política. Hay corrientes políticas que se apoyan mayoritariamente en esta avalancha de gente que viene de las aldeas y que representan la línea general del partido. Y esa línea general del partido está representada por eso, de alguna manera. Hay un momento en los años, final de los años 20, que las luchas políticas llegan al enfrentamiento y un enfrentamiento duro, pero no dan lugar a esos actos de violencia que se producen posteriormente en los años 30. Mucha gente es enviada al exilio, ojo, al exilio interior, no al exilio exterior. Son enviadas a poblaciones en las zonas de Siberia, donde me refiero a líderes políticos, a cuadros, a militantes del partido bolchevique, pero que son de fracciones diferentes a la que representa la línea general del partido. En estas ciudades donde están en el exilio, bueno, pues viven libremente, tienen la obligación de sellar depende cada uno, las circunstancias personales de su condena a exilio, cada 5 días o cada 10 días o cada mes, su sello en el pasaporte y hacen su vida y trabajan en estas poblaciones especiales que se llaman poblamientos especiales. Después de eso, al final de los años 20, hay un momento en que se produce como una especie de la que se conoce muy poco porque no ha tenido mucha, no ha sido recogida mucho por la bibliografía occidental. Se produce una especie de amnistía, una especie de intento de reconciliación de todas las facciones. Y se admite que todas estas gentes vuelvan a las ciudades de las que procedían, se reincorporen de nuevo, excepto unos cuantos líderes muy concretos, ¿no? Por ejemplo, otros que no se permite, sino se excusa. Que vuelvan, pero a otros compañeros de Trotsky, si se le permite, que vuelvan. Y se incorporan a labores de dirección importantes, labores de dirección en fábricas, en centros de investigación, en centros de enseñanza. Por ejemplo, había una academia, era una academia en la que se formaban los cuadros de dirección de empresas. Esta academia que jugó un papel fundamental de la que yo hablo en el libro, porque por ella pasó, por ejemplo, Nikita Khrushchev o la segunda esposa de Stalin, se formaba en esta academia. Está dirigida por un señor que era muy afín a Trotsky y se le permitió continuaba, se incorporó a esas labores de dirección, ¿no? Sin embargo, en los años 30, ya a partir del año 34, 35, sobre todo en el 36 es un año clave, se produce un enfrentamiento entre todas estas facciones y se produce en el año 37 lo que es el conflicto principal de la historia soviética, quizá la parte más dura, junto con la colectivización, consecuencia de la colectivización,
la parte también más sangrienta, costó muchas vidas. Por daros unos datos, entre el año, creo que 24, hasta el año 53, el año de la muerte de Stalin, fueron condenadas, no ejecutadas, condenadas a muerte 850 y tantas mil personas, 880. Vale. En el año 25 y 36, el número de personas condenadas cada año y en los años anteriores era de 1000 y algo. Ya sabéis que el sistema judicial en Rusia era muy severo, las leyes eran muy severas, cualquier delito contra la propiedad era considerado un delito contra la revolución y los estamos acostumbrados hoy día, cualquier tipo de corrupción, desfalco era castigado con la pena de muerte. Cualquier director de una fábrica que tuviese la tentativa de casi cobrar a los obreros de la fábrica más allá de lo que marcaban las leyes, era inmediatamente llamado al orden y condenado a una determinada pena de cárcel, perdón. Ya me he perdido. Ha empezado la historia con la actualidad, ¿no? Es una pequeña provocación. A lo que iba. En aquel momento se produce un conflicto importante, si le perdió el hilo, y ese conflicto lo que genera son muchísimas tensiones y un enfrentamiento terrible. Además, sobre todo, cuando esta gente, bueno, os estaba contando, en el año 24 y 35 se incorpora toda esta gente que estaba en el exilio en los años 30 vuelve y se incorpora. Pero en el año 35 y 36 empiezan, sobre todo la gente más activa, empiezan a tomar parte en determinadas conjuras, llamarlo de alguna manera. Se descubren varias conjuras, las que están implicadas en una trama civil y una trama militar. Y eso pone en alerta a la gente que está en la dirección del partido y en la dirección de la Unión Soviética, porque una parte importante de estas tramas están precisamente dirigidas a derribar a esta gente que está en el poder y encerrarlos en la cárcel, fusilarlos o desviarlos hacia un sitio o a otro, ¿no? Encerrarlos en un sitio o otro. Entonces, contra ese tipo, cuando empiezan a descubrirse las tramas, se producen las primeras reacciones, digamos, virulentas por parte del poder. Se producen los primeros juicios, son públicos, contra militares, contra parte de la trama civil, contra personas muy importantes, por ejemplo, Lukitze, que era además el último amigo de Stalin, es parte de la trama civil, era el presidente de los secretarios del CIC, que era el Comité Ejecutivo Central de toda la Unión Soviética, era uno de los órganos de poder, porque había varios órganos de poder, todos estaban muy fraccionados en la Unión Soviética, estaba el Politburo, el Comité Central, el Politburo, activo como tal, pero además estaba el Consejo de Ministros, estaba este CIC, estaba el Parlamento, digamos, el Soviet Supremo, que era quien tenía y tuvo hasta el final de la desaparición de la Unión Soviética la titularidad de la jefatura del Estado, que era el Parlamento, digamos, era el que tenía la titularidad de la jefatura del Estado. Bueno, pues toda esta gente empiezan con sus tramas y es cuando se produce una irritación terrible, ¿no? Porque además tiene unas consecuencias terribles. Juicio sumarísimo y este tipo de gente que son, digamos, que participan en estas tramas son fusilados. Y a partir de ahí se desencadena una lucha fratricida, terrible, entre todos los grupos políticos. Por no entrar en muchos detalles, puedo decir que se ha simplificado mucho la historia cuando se hablaba de trotskistas y estalinistas. Y la culpa de eso también lo tiene el propio Stalin y la gente
que estaba alrededor de Stalin, porque la acusación, digamos, más grave de todas era acusar a alguien de trotskista. Trotskista y enemigo del pueblo era perro judío, ¿no? Como se decía aquí en el siglo II. Y claro, pero eso es una simplificación, lo mismo que la acusación de espía. Pero había otras. Enemigo del pueblo, trotskista y espía. Era un comodín que servía para acusar a todo el mundo, independientemente del grupo o fracción al que pertenecía. Pero además, en ese conflicto se incorpora otra serie de gente que no son precisamente enemigos de la línea general del partido, y no son trotsquistas, y no son de ninguna otra cosa, son simplemente gente vieja guardia bolchevique que tiene una gran cuota de poder territorial allá en los sitios donde viven, y que a través de los órganos de representación, como es el Comité Central, o como son el Soviet Supremo y otro tipo de organismos que ya os he mencionado antes, no quieren hacer dejación de su poder. Cuando hablamos antes que se intenta, en la época de a partir del año 85, el grupo de Stalin intenta hacer una normalización de la vida social, de la vida económica, esta gente ve en ese proceso de normalización un atentado contra su privilegio. Aquí se habla mucho de varones, ¿no? Los varones regionales, ¿no? De tal partido, de tal. Pues, aunque no esté bien hacerlo, pero para que os hagáis una idea, era algo así, una especie de varones territoriales, era vieja guardia bolchevique, que tenían el poder, lo habían adquirido por derecho revolucionario, y que no estaban dispuestos a cederlo en nombre de esa normalización de la vida soviética. De hecho, muchos de ellos no vieron en ningún momento con buenos ojos la propia Constitución, todo el proceso electivo que iba acompañado de la Constitución, porque ellos veían que en un momento determinado se iban a quedar sin poder, porque ya el poder no les iba a pertenecer por derecho revolucionario, ¿no? Por haber hecho la revolución, sino que había una gente que los podía o no los podía elegir. En un momento determinado se convertían en elegibles, bajo otro sistema diferente al que había en ese momento, porque también eran elegibles, pero era un sistema mucho más dirigido, ¿no? más controlado. Y esta gente, estos varones, estos señores territoriales, empiezan a enfrentarse entre ellos, porque lo importante que hay que tener en cuenta es que estos grupos se unían, se aliaban y se enfrentaban a otros grupos, y esas alianzas podían ser muy temporales. Es decir, durante un tiempo estamos juntos para derrotar a aquel, y durante otro tiempo estoy en contra de mis antiguos aliados porque quiero derrotar a uno o a otro. Como esta gente tenía un gran poder, y sobre todo por la estructura, digamos, legal, heredada de la revolución, en la cual los tribunales eran muy peculiares, existían los tribunales revolucionarios, existían las famosas troicas, existían los tribunales llamados comisiones especiales, y existían otros todavía más terribles, que eran dos personas: el secretario territorial del partido, puede ser uno, y el representante del Ministerio del Interior. Y esta gente, viviendo todavía en la legalidad revolucionaria, tenía poder de decisión a la hora de dictar sentencias y de hacer las cosas. Por lo cual, ese poder, en una situación de conflicto, como la que se produce en los años finales de los años 30, utilizan ese poder para atacar, procesar y condenar a sus enemigos. Y ya no importaba que fuesen trotskistas o no trotskistas, podían ser todos ellos estalinistas, pero representaban grupos de poder enfrentados a muerte. Eso generó un clima de terror terrible. Y ahora vuelvo a donde he perdido el hilo. Son las cifras. Es decir, os estaba contando los 850.000 muertos que se producen, condenados a muerte, mejor dicho, no muertos, condenados a muerte, desde el año 22 o 23 o 24 hasta el 53, la muerte de Stalin. Curiosamente, como os decía antes, en el año 26, 25, 1000, 1500, 1300, normalmente son delitos comunes. Y en el año 36,
aumenta un poco la cantidad y ya ahí están incluidas las personas que son ejecutadas en los primeros procesos, ¿no? Pues en el año 37, la cifra de condenados a muerte en todo el territorio de la Unión Soviética es de 320 y tantas mil personas. Y en el año 38, esa cantidad de personas condenadas son también de 300 y pico. Y en el año 39, curiosamente, en el año, final del año 38 es cuando llega Laurent Iberia y se hace cargo del Ministerio del Interior, las condenas a muerte bajan a las militares. ¿Qué es lo que pasa en esos 2 años para que esa barbaridad, esa gran cantidad de personas hayan sido condenadas a muerte? Muchas de ellas ejecutadas, ¿eh? Los datos ahora mismo no están disponibles, que no se sabe, pero la cantidad de personas, por eso se habla de condenados, porque eso sí está en los tribunales, está en los documentos. La ejecución todavía no sé qué porcentaje de esas personas fueron ejecutadas, pero el porcentaje es muy alto. ¿Qué es lo que ocurre precisamente en esos años para que se produzca ese terrible enfrentamiento? Ya es la hora, ¿no? Y esa terrible cantidad de muertes. En definitiva, es la eclosión de todas las tensiones que genera. Quería llegar a eso, ¿no? Porque hasta este momento, y ya voy rápido, la historiografía sobre la Unión Soviética ha presentado esa gran tragedia que fueron las muertes de esos 2 años como la voluntad de Stalin, como la necesidad de Stalin de eliminar a sus enemigos. Eso en definitiva es de una simplicidad terrible que desde mi punto de vista no se sostiene. Lo que ocurre realmente es, en esos 2 años, es la eclosión de una lucha política terrible de la que está detrás cuál es el debate sobre un modelo determinado de modernización. Uno, imitando el modelo industrializador de Occidente, y otro, el que busca el desarrollo de las tradiciones culturales rusas y su adaptación al mundo del socialismo industrial, del socialismo industrializado. Eso es en definitiva a lo que quería llegar. Y ahí es donde aparece de alguna manera el libro, y con eso ya termino una referencia corta al libro. ¿Qué es el libro? Bueno, pues el libro es una parte de toda esa búsqueda de fuentes, de materiales, que sobrepasa, y yo quería que sobrepasara lo que era la búsqueda, digamos, sistemática en archivos, o la lectura de bibliografía, o toda la lectura de autores, de filósofos o de literatos, ¿no? Rusos. Yo siempre tuve la necesidad de encontrarme, de conocer a gente que hubiese vivido esa época, ¿no? Y tuve mucha suerte, a través de Sergei, que ha sido para mí siempre una referencia, tiene una bibliografía apasionante, el propio Sergei, pues conocía muchísima gente. Y en un momento determinado, este señor Aliluev, a quien yo le hago la entrevista, publicó un libro muy interesante sobre la familia de Stalin, porque él mismo es sobrino político de Stalin. Además, con una vida familiar muy trágica. Es decir, su padre, Redens, secretario personal de Dzerzhinsky, el fundador de la Checa, la Comisión Extraordinaria, más tarde en KGB, el Ministerio del Interior, fue su secretario personal. Redens, como Dzerzhinsky, era polaco. Este Redens se casó con una señora, Anna Lilueva, que era la hermana de la esposa de Stalin. Bueno, pues Redens, que llegó a alcanzar una alta graduación dentro del Ministerio del Interior, fue fusilado en el año 38 sin servirle de excusa ni de privilegio ser cuñado de Stalin. Y fue condenado y ejecutado por ser parte precisamente de estos clanes. La expresión era la expresión de estos clanes precisamente en el Ministerio del Interior. Era uno de los brazos ejecutores de uno de estos clanes, de uno de estos grupos de poder. Se significó junto con Nikita Khrushchev en las represiones en la región de Moscú y posteriormente en la zona de Ucrania, en Ucrania. Cuando fue llevado después a la zona de Moscú, volvió, y de allí muy rápidamente lo nombraron ministro del Interior
de la República Socialista Soviética de Kazajstán. Era una práctica habitual. Cuando una persona tenía muchísimo poder, poder militar y policial, en este caso, se le apartaba del poder dándole otro nombramiento. Al poco tiempo de ser nombrado en Kazajstán, al muy poco tiempo, fue llamado en una ocasión a Moscú, fue detenido, fue juzgado y fue condenado a muerte. La madre de este hombre, la cuñada de Stalin, también acabó 5 años en la cárcel, pero por otra cuestión, que si compráis el libro lo vais a ver, y por otra trama. Tampoco le sirvió para nada ser una de las personas de referencia de Stalin. Stalin siempre le había encargado sus hijos, el cuidado de sus hijos. Para él era imprescindible. Cuando estalló la guerra, su hija se fue con ella. Le encargó el cuidado de toda la familia. Stalin era una persona muy patriarcal, ¿no? Y él se responsabilizó en todo momento de la familia de su esposa, ¿no? A pesar de que su esposa se suicidó tempranamente. Pero cuando esta señora transgredió determinado límite y se vio involucrada, quizá a su pesar, en una trama que la superaba y que suponía fuga de información al exterior, Stalin no tuvo contemplaciones, fue juzgada, fue condenada y pasó 5 años en la cárcel. Pues bien, este señor, a pesar de todo eso, escribió un libro magnífico, a pesar de toda su tragedia familiar, a pesar de toda la dureza de esa vida familiar, ¿no? De la pérdida de su padre y de la cárcel de su madre, en la que para nada no se ve ni un atisbo en su libro de antisovietismo ni de antiestalinismo. Es una persona muy objetiva y con muchísimo sentido común, que escribió un libro precioso. Al leerlo, me surgió la idea de hablarle y conversar con él. Tuvimos varias conversaciones y accedió a que grabara un par de ellas. Y esos son el origen de este libro. Este hombre daba una gran cantidad de información cuando hablaba. Y hablaba de muchísimas personas, de muchísimas gentes. Y claro, al ver la entrevista cómo quedaba, tan rica, pero que podía pasar, digamos, no podía ser entendida o valorada intelectualmente en bruto, decidí incorporar una serie de materiales. Y de esos que explicaban quién era quién, los conflictos, las luchas, y de ahí surgió el libro. Yo os invito a que veáis y que disfrutéis también. Y muchas gracias. Siguiendo la rutina habitual que podemos tener en nuestros debates, abrimos un turno de palabras. Como supongo que habrá mucha gente que querrá intervenir y preguntar, rogaría que tuviéramos en cuenta que pues, el tiempo hay que repartirlo, ¿de acuerdo? Entonces, de momento tengo una por aquí, que es Andrés. Si queréis, podemos seguir la rutina habitual, que es hacer 3-4 palabras, y luego el ponente, en este caso el presentador del libro, contesta y hacemos otra ronda y entablamos un diálogo fluido. Por tanto, Andrés. Sí. Porque los compañeros se van recordados, a las 9:30 terminamos porque los compañeros que están abajo, con muy buenos compañeros de barrio, que también quieren seguir cantando. ¿Vale? Y aunque están encantados, querían estar aquí con nosotros, pero si acabamos a las 9:30 podrán irse a una hora de centro, ¿vale? ¿Okay? Bueno, si acabamos antes mejor, pero tope para que nos den, ¿no? Entonces debemos eso por todo también su esfuerzo y la asistencia para que estemos lo más amigos posible. Para ella 2 palabras, una otra por ella. Vale, pues si queréis empezamos. Bueno, saludar a Antón y mezclas aquí a los compañeros de Antón y agradecerles tu presencia aquí. Para los que hemos tenido la suerte de escucharte muchas de estas reflexiones en la propia Rusia, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que a mí me gustaría mucho que tocaran, o sea, claro, muy brevemente, como algunas de las cosas que comentabas sobre cómo ve hoy la juventud, tanto de la debacle de la realidad rusa. De nuevo la figura de Stalin, ¿no?
cómo cuando se mira hacia el pasado y se quiere reivindicar algo, se mira incluso más allá de Lenin a la figura de Stalin. Así te lo he oído yo comentar, ¿no? Y bueno, ¿en qué dimensiones es un poco, ¿no? Y también me quedo con muchas ganas de oír algunos de los que fueron los grandes logros de la Unión Soviética en los años 50 o 60 fundamentalmente, y luego también cómo empieza la decadencia, ¿no? Quizá a finales de los 70, a qué factores puede ir, ¿no? Entonces, algunas cosas muy breves, no tenemos tiempo. Sí, ¿no? Y también eso que yo creo que está unido a algunas cosas de estas, el pensamiento cosmista que antes hemos tocado y lo has dejado ahí, porque ahí está un poco el meollo de la nuestra, el pensamiento cosmista soviético. Pues empiezo por lo último. Muy. ¿Hay más? No, entonces no me voy a olvidar. Las preguntas. Tengo que anotar. ¿Qué más da? Claro que sí. Claro que sí. Empezamos por el pensamiento cosmista. Es una cuestión muy importante. Y empiezo por el final. Nuevamente. Todos habréis oído que entre la Unión Soviética y Estados Unidos había una campaña, una carrera, existía la carrera espacial. ¿Quién salía antes al espacio? Y que la mayoría de cosas, pues, bueno, quitado el Sputnik y Gagarin, pues los rusos luego iban a la zaga, y si veis algunas películas de estas pésimas de Hollywood, pues, bueno, los rusos son un poco más que idiotas, y dan martillazos haciendo funcionar a estos aparatos. Bueno, pues mira, no tiene nada que ver, digamos, todo el proyecto cósmico, porque se llama así. Porque en Rusia, como categoría filosófica, la cultura rusa, no existe el espacio, existe el cosmos. Y en el siglo XIX hay toda una corriente filosófica que es la filosofía del hacer común, cuyo principal pensador es Fyodorov. Un hombre que está medio loco, pero que decía unas cosas interesantes. Y esa filosofía del hacer común llevaba implícita la idea de la salida del hombre al cosmos. Él decía que para el hombre la Tierra era la cuna de la humanidad, y que cuando se hiciera mayor tenía que abandonar esa cuna y salir al cosmos, al espacio. Bueno, pues todo esto lo articula en una serie de pensamientos, lo escribe, y con él otra serie de autores. En el siglo XIX la filosofía rusa es muy rica y desconocida para nosotros. Y bueno, pues hay una serie de gente que va confluyendo entre este debate filosófico, entre esta serie de pensamientos, van haciendo sus escritos, y fijaros qué paradoja. Hay un señor, Kivalchik. Kivalchik intenta matar al zar, que es Alejandro III, participa en la conjura, es detenido, es juzgado y finalmente condenado a muerte. Durante todo el tiempo que dura el proceso y la espera a la ejecución, este hombre se dedica a escribir sobre los cohetes a reacción y deja escrito todo un tratado inmenso y, además, genial, sobre los cohetes a reacción. Con el ruego de que sea enviado a su familia, el director de la prisión no lo envía a su familia, pero tuvo a bien no destruirlo. Y cuando se produce la toma, la revolución y la toma del poder por los bolcheviques, en los archivos aparece esta documentación. Es una anécdota, ¿no? Porque en todo esto lo que os vengo a decir es que hay un gran movimiento filosófico, incluso técnico, que va coincidiendo, va agrupándose a final del siglo XIX, y a través de figuras como Tsiolkovsky, que digamos es el filósofo ya constructor, porque no solamente piensa, sino que como Kivalchik, que empieza a construir unos cohetes pues, muy pequeñitos, con la idea de que pueden salir. Toda esta gente se une, son los padres y los maestros de un grupo de jóvenes entusiastas, ya ingenieros aeronáuticos, pero que era la ingeniería aeronáutica en los años 30. Se reúne, este hombre, este científico loco, vivía en una ciudad pequeñita que se llama Kaluga, y van a visitarle todos estos técnicos, ¿no? Y son los padres de la ya técnico, tecnológicamente hablando, los padres de la cosmonáutica rusa. Entre ellos está Korolev. Korolev es el padre, el diseñador, el constructor de las naves espaciales que ponen en órbita el primer Sputnik
y ya se ponen a cagar. Y está detrás de todo el programa cósmico. Esa es de alguna manera, bueno, síntesis evidentemente, que hay más preguntas y tal. Eso es lo que la filosofía, el pensamiento cosmista. Digamos en su materialización, ¿no? Podríamos hablar filosóficamente de lo que representa la idea del hacer común. Es el antecesor es básico para entender el positivismo. O sea, el hacer común ese principio es básico para entender. Además hay una gran cantidad de autores, por ejemplo, no solamente autores literarios, ¿no? El propio Schelling, autor de Chevenburgo, no importa, se me ha olvidado. Y también algunos científicos muy importantes, como Vernadsky, el padre del concepto de biosfera, por ejemplo, es ruso, que están detrás o dentro de este movimiento cosmista. Eso por un lado. Luego, ¿me habéis preguntado algo de Stalin antes? La juventud soy... La juventud. Una cuestión importante, mira, eso es una referencia también a una cuestión muy curiosa. Hace un par de años, me parece, quizá no haga tanto, hubo en la televisión un proyecto, bueno, en la televisión en Rusia está en manos de grupos de comunicación muy neoliberales, muy occidentalistas, y están siempre continuamente haciendo una propaganda terrible contra la Unión Soviética, ¿no? Están siempre dispuestos a clavar el último clavo en el ataúd del comunismo, como ellos dicen. Pero bueno, no terminan de clavar ese clavo, ¿no? Entonces, en ese intento de clavar el último clavo, hicieron un programa por la televisión, prácticamente casi todas las noches, en la que se trataba de elegir a un personaje de la historia de Rusia y de la Unión Soviética que fuese representativo, que identificara o que condensara en un solo personaje la idea la idea de Rusia, ¿no? Curiosamente, después de muchos debates y de muchas consultas telefónicas, de participación por teléfono, de votos por internet, etcétera, etcétera, el personaje elegido fue Josip Vissarionovich Stalin. Un escándalo. Un escándalo porque el 40, casi el 50% de las personas que participaron en eso, y curiosamente la mayoría de gente que tiene acceso a estas a las nuevas tecnologías, internet, gente más joven, ¿no? Ya no se trataba, porque ya no se trataba de viejos nostálgicos que habían votado por Stalin, sino se trataba precisamente de gente bastante joven y que tenía como referencia algo que ellos no esperaban, como era Stalin. Al final lo amañaron todo, lo arreglaron y eligieron como representante también, bueno, anularon las votaciones, hicieron nada, porque no servía. Finalmente fue elegido Alexander Nevsky, pero Alexander Nevsky también les resultó rana, porque Alexander Nevsky en la mitología, digamos, en la filosofía y en la mitología política rusa se considera por parte de los movimientos más occidentalistas como un rey. ¿Por qué? Porque en un momento determinado Alexander Nevsky, príncipe de Novgorod, se enfrenta ante un dilema. Tenemos por un lado a los ejércitos de las órdenes teutónicas que invaden Rusia por el norte, y en el sureste está el nieto de Genghis Khan, Batika. ¿Y a quién se enfrenta? Contra los dos no puede, tiene que tomar una opción. Pues este hombre se va a la capital de Batukan, se hermana con él y vuelve con ayuda y expulsa a los teutores, a Occidente. Es decir, toma la opción totalmente. Es, digamos, posteriormente es canonizado por la Iglesia Ortodoxa rusa, algo también muy significativo, y es la bestia negra de todo el pensamiento liberal, neoliberal ruso, ¿no? Y además otra cosa que os quería comentar es que el referente, lo que decía Andrés, principalmente el referente de la Revolución Rusa no es tanto Lenin como lo es Stalin. Por una cuestión muy importante, porque en Stalin se condensa la revolución, la normalización, la industrialización, la normalización de la vida y luego la victoria en la guerra parcial. Y la reconstrucción de posguerra. Ten en cuenta que las cartillas de racionamiento desaparecen antes en la Unión Soviética que en Gran Bretaña. Un dato a tener en cuenta, que prácticamente aquí no se tiene nada. Otra cosa.
Perdona, ¿alguna otra cosa? No, solamente para que los demás puedan intervenir, solamente era sobre los logros y eso, si luego tienes un... Sí, no, ya. Si luego tienes un ratito, Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería aprovechar para que nos dieras tu versión o tu teoría de por qué razones se dio la debacle soviética. Sí, bueno, eso también, ella sí, contesto también a la pregunta de antes que estaba... Mi pregunta tiene que ver con la de él. Si te sí. parece, tengo entendido que en el año 1978 se hace un referéndum en toda la Unión Soviética para que se vote sobre la permanencia de los estados componentes en dicha unión. Y creo que un 76,4 o algo así vota que... Perfecto, vamos. Al final de la perestroika. Yo pensaba que era en el 98 y creo que era un resultado de un 76,4 o algo, si recuerdo, que dice que quieren continuar. Entonces, ¿por qué se...? Bueno, supongo que por grupos de poder y eso, pero vamos. Sí, no. Vamos a ver, la sociedad soviética, digamos, el ímpetu revolucionario, a un momento en que se está, llamarlo de alguna manera. Y tiene que ver también con otra cosa muy importante, con el proceso de industrialización y sobre todo de urbanización. Tened en cuenta que cuando se industrializa la Unión Soviética se industrializa creando grandes complejos industriales que a su vez eran creadores de ciudades. Una gran parte, una inmensa mayoría de las ciudades, bueno, mayoría no, pero una gran parte de las ciudades soviéticas son creadas durante el proceso de industrialización, con todo lo que eso supone. Entonces, ¿qué se produce? Bueno, con todas las transformaciones que hay en el campo, la colectivización, la liberación de la mano de obra, que es una tecnología que nos entendamos, va a las ciudades y se incorpora al proceso industrial y se convierte en urbano. Os había hablado antes de que el socialismo soviético era un socialismo campesino, milenarista, ¿no? Con mucha vinculación con el campo. Bueno, pues en ese proceso de urbanización, que se produce sobre todo, se intensifica mucho en los años 50 y 60, coincidiendo con la reconstrucción de posguerra, ese socialismo, sobre todo en los años 70, esas ideas milenaristas, ese socialismo campesino y su vínculo con el campo empieza a quebrar, a fracturarse. Y ese referente se pierde, se va perdiendo, creándose en las ciudades unos modelos de conducta, de comportamiento y una necesidad de modelos de tipo occidental. Ahí hay un fallo del sistema soviético, no sabe dar una respuesta a esa necesidad de nuevos valores o a establecer el vínculo entre lo que había y lo que se estaba generando. Andropov tiene una frase muy importante y en un momento determinado, durante el poco tiempo que estuvo al frente de la Unión Soviética como secretario general del partido, ya sabéis que era un hombre que fue jefe del KGB y que murió muy pronto porque cuando llegó, digamos, al poder estaba enfermo, ¿no? O sea, estaba enfermo y necesitaba hemodiálisis y al final, con unas complicaciones. Bueno, pues él dijo una cosa: no conocemos la sociedad en la que vivimos. Eso es de una sinceridad terrible, pero eso significaba que de alguna manera, bueno, no de alguna manera, significaba que, digamos, la ideología oficial, los hacedores de ideología oficial, habían perdido el contacto con esa realidad y no sabían dar respuestas a las nuevas necesidades de modelos que se producen en la población ya urbanizada soviética, que ya es mayoritaria. Eso significa, constatamos, una dolencia de la sociedad soviética, pero eso no significaba que esa dolencia podía o debía de causar la muerte del sistema soviético. Ahí ya entramos en otra cuestión, y es ya política. ¿Sí? En un momento determinado, a la dirección del Partido Comunista y a la dirección del Partido de la Unión Soviética llega una serie de gente cuyos referentes políticos ya no son la cultura rusa, son occidentalistas, es el mundo de Occidente. Ellos empiezan a hablar ya como referente
el modelo escandinavo, del eurocomunismo, de la socialdemocracia alemana, etcétera, etcétera. Es decir, hay un cambio radical de modelo. Esa gente hace su opción en un momento determinado. Y con ellos, por otro lado, hay una serie de gente que forma parte de la dirección de las grandes empresas, que están al frente del poder económico, dirigiendo el poder económico de la Unión Soviética, que quieren, ya no son soviéticos, y que quieren la privatización de esos medios de producción que ellos solamente dirigen y gestionan. Y todo eso, unido, forma un terrible cóctel que propicia la caída de la Unión Soviética. Si habría que decir algo, políticamente la Unión Soviética cae como consecuencia de una traición. Es decir, la cúpula dirigente del Partido Comunista hace dejación de sus funciones y permite la caída de la Unión Soviética. De hecho, curiosamente, y explica mucho, la población actual, una inmensa mayoría de la población actual, no vota al Partido Comunista y odia a los comunistas porque los considera los culpables de la caída de la Unión Soviética. Eso es malo. Y en cualquier caso no fue por hambre. No, eso es un montaje. De la vida. Eso es una crisis. La crisis de abastecimiento que se produce en los años de la perestroika es una crisis controlada de abastecimiento. Es una crisis para proporcionar, o sea, crear malestar, crear insatisfacción social, pero no llegar al estallido social. De hecho, yo estuve allí en aquellos años y cuando yo llegué el primer día, me vi establecimientos supuestamente vacíos. Me dijo, mira, no te preocupes, compra lo que te guste, lo que quieras comprar. Cuando vayas a una tienda, ¿qué ves? ¿Lentejas? ¿Te gustan? Cómpralas. Y al cabo de un tiempo, comprando aquí lentejas, allí será arroz y en el otro lado huevo, verás como en muy pocos días vas a tener el frigorífico lleno. Y siguiendo este ritmo, lo vas a tener. Y efectivamente, ¿cuáles son eso? Además, la gente, eso ya, bueno, una dinámica perversa, ¿no? Yo recuerdo que cuando llego a una tienda a comprar queso, me pongo en la cola larga, en mi cola, y me toca y le pido a la señora 300 gramos de queso. La señora se ríe. Porque, claro, yo no me di cuenta de por qué se reía. Se reía porque todo el mundo se iba con un queso entero. O sea, y me dice, no, le vendo la mitad. Si se pone usted de acuerdo con alguien de la cola que quiera comprarle la otra mitad, si no se lo tengo que vender entero, porque se me va a estropear aquí. Entonces, bueno, pero ¿cómo es eso? Si no hay comida, ¿cómo puede ser que yo tenga que comprar a la fuerza un queso? Esa era una... Me tuve que ir con mi queso, porque ya quería me llevé un queso que me duró una eternidad. Bueno, pues eso es un poco... O sea, es una crisis de subsistencia creada artificialmente. Y estaba creada para crear insatisfacción social. Pues el propio aparato del Estado. Tengan usted en cuenta que Gorbachev y todo su equipo, Yakovlev, todos los que se llamaban arquitectos de la perestroika, diseñan el plan de desmontaje, de deconstrucción del Estado soviético. Pues desde las campañas ideologizadas por la televisión, por la prensa, hasta la falta, o la aparente falta de subsistencias, ¿no? de alimentos, está creada de forma artificial. Es el propio aparato del Estado el que desmonta la Unión Soviética. O sea, así de claro y de duro. Claro. Vamos a seguir. Hay por aquí una palabra. Un momento. Te voy tomando nota por aquí. Le puedo decir, perdón, es gracioso. Gorbachev intentó presentarse, no recuerdo exactamente, bueno, en varias elecciones presidenciales, intentó presentarse a las elecciones, ¿no? Es el único candidato que abofetearon en varios actos, hasta que tuvo que retirarse porque no se lo permitía. Es el personaje más odiado de la Unión Soviética, de Rusia, ni tan siquiera Yeltsin. Es el personaje más odiado. No lo puede. Bueno, hay bastantes palabras pedidas. Vamos a ir. Intentaré ser más breve. Vale, aquí. Brillante su intervención. Me hace recordar mucho porque yo fui en un soviético en los años 63, 64, bueno, viví toda una época ahí. Pero lo que quiero que usted explique un poco es sobre el movimiento revolucionario actual en Rusia, ¿no? No existe movimiento revolucionario. O sea,
Lo que hay es mucho debate, algo que por ejemplo en España no tenemos. Y evidentemente ellos tienen muchísimo debate, tienen que debatir sobre su propio pasado y sobre qué es lo que quieren. Tengan en cuenta que cuando, como consecuencia de la Unión Soviética, como tú apuntabas, el 70 y tantos % dice que no quiere que desaparezca la Unión Soviética, y meses después la desmontan, ¿no? No solamente la desmontan que desaparece como Estado, sino que te desmontan, intentan desmontar tus concepciones de vida, ¿no? Y la consciencia del ciudadano soviético es como un calcetín vuelto de gratis, ¿no? Como en los bolsillos, cuando te sacan los forros de los bolsillos. Es esa situación y con un terrible estrés, la que se produce en la población soviética. La gente queda absolutamente desconcertada, sobre todo los hombres. Los hombres son los más desconcertados. El sexo masculino es el que peor lleva el estrés de esos terribles cambios. De hecho, los índices de alcoholismo son terribles y se disparan precisamente entre los hombres, entre las mujeres también, pero es principalmente entre los hombres. Las mujeres lo llevan mejor y de hecho al día de hoy son las que llevan adelante, digamos, mayoritariamente, ¿no? como fenómeno social, las que llevan adelante a la sociedad soviética, ¿no? Llevan adelante las casas, los niños, todo. Movimiento revolucionario, volviendo a la pregunta, no hay. Hay debate. Hay mucha gente que se organiza, que debate, hay muchas publicaciones, periódicos, hay mucho debate por internet, se publican continuamente libros. Es un debate muy vivo, político, filosófico, tanto de lo que ha pasado como que hacia dónde queremos ir. ¿Y el partido está legalizado? No, el partido es legal. El Partido Comunista es legal, se presenta a las elecciones, tiene un porcentaje bastante amplio, lo que pasa bastante grande, pasa que le quitan votos, luego en el reparto que hacen en las oficinas, pues le quitan votos, estará en un 30 y tantos, 40% el voto real, la capacidad de voto real, o un 50 podría llegar a tener, podría gobernar, pero bueno, luego le quitan y lo reparten, y ahora mismo creo que tiene pues un 20 o un 15% de representación parlamentaria, ¿no? Y de voto reconocido. Pero el partido no es un ente revolucionario, el Partido Comunista no es un ente revolucionario, es parte, sobre todo la cúpula, es parte de todo el sistema que hay ahora mismo. O sea, no es, y de hecho, pues lo que en muchas circunstancias lo que ha hecho es paños calientes para que esto. La cúpula es parte. También es cierto que ha contribuido, junto con Putin, cuando llega al poder, a parar un proceso que parecía imparable, y era, ¿no?, la desmembración de Rusia y la desaparición de Rusia como Estado y la constitución de estados, múltiples estados fallidos, como que eso suponía, ¿no? Entonces sí es cierto que en eso los rusos le están muy agradecidos a Putin y incluso pues a gente del Partido Comunista que de alguna manera contribuyó, ¿no?, con el pacto, con tal, a que eso no ocurriera, porque sí es cierto que en aquellos momentos al caos que se hubiese generado con la desaparición del Estado ruso no había una alternativa política realmente de la izquierda o de quien fuese. No la había. Bueno, eso es más o menos así. Por aquí. Quisiera, cuando vino una persona sobre gestión pública privada, por ejemplo, el tratamiento de las aguas, si tiene que ser una gestión pública privada, yo creo que los países que están contratando a empresas para gestión privada son la Unión Soviética, la Rusia y los países excomunistas. Que contratan a gente para que gestionen privadamente, para que sea una gestión privada en lugar de pública. El aspecto es que realmente la concepción de que la gestión que no era privada era realmente caótica o burocrática, o que llegaba a que no pudiera gestionarse, por ejemplo, la gestión del agua de una ciudad. No, para nada. ¿Cómo se llama esa? Perdón, ¿Es eso? Esa cuestión. Vale, sí, le explico. Sí. En las diferentes encuestas que se han hecho desde el año 80 y tanto, siempre se ha manifestado en la población rusa un sentimiento mayoritario, pero abrumadoramente mayoritario, del 80 y tantos, 90%, de las concepciones estatalistas, ¿no?, de la sociedad. Sí. Para el ruso es fundamental la existencia de un Estado fuerte, y no tiene mucho inconveniente que sea ruso, sobre todo paternalista, que gestione un gran Estado del bienestar, que gestione la riqueza y gestione su redistribución.
Dicho eso, desde los años, todavía estaba vivo Lenin cuando se aprueba el Goerlo, que es un gran plan de electrificación de Rusia. Ese plan se va llevando en fases, es un gran plan que agrupa científicos, a ingenieros, a un montón de gente, y que lo que quiere es electrificar a toda Rusia, porque el poder soviético era la industrialización, no, el socialismo era la electrificación más el poder soviético. Eso era el socialismo. Porque la electrificación permitiría la creación o sea, digamos, toda la industrialización del país. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se construye existe al día de hoy. Y lo que están llevando esas agencias de privatización, lo que quieren es partirlo para venderlo y que sea gestionada como propiedad privada por empresas privadas para el enriquecimiento personal. Pero el ruso no tiene esa percepción. De hecho, se llamó un gran escándalo porque privatizaron una central hidroeléctrica. Y al cabo de muy poco tiempo, por no darle mantenimiento, con la presión del agua, solamente por la presión del agua, se produjo una tremenda explosión en la sala de turbinas que ahogó a 70 y tantas personas y que dejó prácticamente paralizada a una de las centrales de producción de energía eléctrica claves de la zona de Siberia. Los planes, digamos, la construcción socializada de todo este sistema, de todo lo que ellos llaman la tecnoesfera, todo lo que construye, toda la tecnología construida por el hombre al servicio del hombre y de la sociedad, siempre se ha hecho en la Unión Soviética de una potencia socializada y como grandes complejos, sistemas, como grandes sistemas. La industrialización permitió, la electrificación permitió la creación de una red de centrales hidroeléctricas, térmicas, productoras de energía eléctrica, y que estaban en contacto a lo largo de todo el país. Y su gestión permitía, debido a un uso muy racional, es más racional posible de la electricidad. ¿Por qué? Porque hay me parece que son 8 usos horarios. La circulación a lo largo de toda la banda, que se entiende, o sea, todo el territorio desde la frontera occidental hasta Vladivostok, de esa corriente eléctrica permitía su utilización racional, porque cuando en un sitio era de día, en otro era de noche. Y eso se iba controlando y gestionando de tal manera que con una producción mínima y un gasto mínimo, un gasto ecológico mínimo, se daba servicio a una gran red industrial, ¿no? Eso mismo pasa con la calefacción, por ejemplo, en uno de los grandes logros soviéticos, el sistema de calefacción. Puede parecer una cosa sencilla, sin importancia, incluso los rusos al día de hoy no son conscientes, muchos de ellos, sobre todo los más jóvenes, de lo que eso significa. Es como que sale, respira y cree que, bueno, pues que el oxígeno pues no tiene importancia, está ahí, lo respiras todos los días. Ahora, el momento en que te falta es cuando notas lo que se supone. Yo, en la casa en la que vivo y en las casas que vivo en Moscú, pago muy poquito dinero por la calefacción, muy poquito. Al día de hoy prácticamente sigue siendo, bueno, ya han aumentado porque lo han privatizado, pero hasta hace muy poco era prácticamente gratis. Pagabas tu cuota, pero los costos eran mínimos. Hay centrales de producción de energía eléctrica en las ciudades, si son pequeñas, con una sobra o con una central para varias ciudades, si no están muy lejos, o en Moscú, con varias, que te permiten producir energía eléctrica. En el proceso de producción de energía eléctrica calientan agua para uso doméstico, que vas a utilizar para uso doméstico, o sea, para bañarte, para ducharte, y calientan vapor, circuito cerrado de agua caliente, que te permite tener calefacción central. La calefacción central no está en cada edificio, está en una central que te envía todo el agua caliente a tu casa y que tú disfrutas que estás en tu casa a 20 y tantos grados con un coste mínimo. Eso es lo que quieren privatizar y para eso se llevan a. Pero es parte del proceso de desmantelamiento de la Unión Soviética. La Unión Soviética fue desmantelada políticamente en un momento y el desmantelamiento social y económico continúa al día de hoy, porque hoy Rusia sigue viviendo en gran medida gracias a los logros del socialismo y a las construcciones del socialismo. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como lo de la calefacción. En Rusia sin calefacción es imposible vivir.
tardes. Lo primero, siguiendo también con el debate un poco del declive de la Unión Soviética, yo quería preguntarte la importancia que le das tú al 20 Congreso del PQS, donde sale el famoso informe Khrushchev, sí, en el cual también hay un libro también de la misma editorial que edita el tuyo, de Domenico Lo Surdo, que habla también de Stalin, y ahí analiza un poco ese informe. Hay algunas cosas que directamente él las analiza ahí con su bibliografía y demuestra que eso son auténticas barbaridades. Entonces yo quería preguntar qué grado de importancia tiene ese congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, ese informe, en cuanto como a demonizar la figura de Stalin y lo que significaba, y que a la larga, como hemos visto, que sin un colapso económico se consiguió disolver la cantidad de avances que había conseguido la Unión Soviética. Es decir, ¿qué importancia tuvo ese hecho de demonizar la figura de Stalin al final la disolución de la Unión Soviética? ¿Qué opinión? Sí. Perdonadme un momento, empezamos a ir un poco mal de tiempo, por lo tanto vamos a cerrar ya el turno de palabras. Antonio Vidal lo ha pedido. ¿Hay alguien más que quiera intervenir? ¿No? Sí, a ti te has apuntado. Venga, pues entonces vamos a intentar... Sí, es que hay 5 palabras pedidas, por eso digo. Vamos a intentar agilizar, porque se nos echan encima. Yo considero que fue fundamental para la destrucción de la Unión Soviética, sobre todo por una cuestión básica, porque ataca precisamente a un elemento fundamental, como es Stalin, un componente fundamental. Destruye, no solamente intenta destruir y sembrar la discordia en torno a la figura de Stalin. Es un ataque muy bien planeado desde el punto de vista ideológico, propagandístico, que afecta principalmente, no es un golpe dirigido tanto a la propia Unión Soviética, es un golpe dirigido hacia el exterior, a deslegitimar a la Unión Soviética a través de la figura de Stalin en el exterior y privarla de los apoyos que siempre había tenido en Europa, en Estados Unidos, en el resto del mundo. Y en ese punto, digamos, es el ataque más duro que se produce. En la Unión Soviética tuvo su importancia. De hecho, afectó a una gran cantidad de gente, pero sobre todo afectó a gente que participaba en política, que ocupaba cargos en el partido, o que era militante del partido, un militante activo. Para eso fue un golpe muy duro para ellos. Para la población, primero, no tuvieron noticia de la existencia de este documento hasta mucho más tarde. La población, hasta el día de hoy, digamos, ni caso, ¿no? La gente tenía muy clara quién era la figura de Stalin y no les afectaba. Luego fue utilizado por los círculos de disidentes, por los círculos más socialdemócratas, y sobre todo y principalmente fue un arma arrojadiza en Occidente. O sea, sirvió de arma para justificar los alejamientos ideológicos, políticos de todos los partidos comunistas, de la socialdemocracia, de los intelectuales que durante muchísimo tiempo se habían convertido en un sustento, en un apoyo de la Unión Soviética, y que eran importantes y que la Unión Soviética lo necesitaba. Fue precisamente dirigido hacia Occidente, ¿no? Y tuvo un efecto de modelo en ese sentido. Tomás. Sí, bueno, estaba algo relacionado con la pregunta anterior. ¿Cómo se vivió desde el interior de la Unión Soviética la ruptura entre Khrushchev y Mao Zedong? La ruptura soviética. No, en la población esas cosas no tienen... Eso es una cosa que se debate políticamente, no tuvo mayor importancia. Es una cosa muy por encima. Evidentemente, en un momento determinado eso se entiende como la falta de un apoyo fundamental. Hay que entender una cosa, pero no es tanto la ruptura, no es... va por los dos lados, ¿no? O sea, que afectó tanto a unos como a otros. Hay que tener en cuenta que la importancia, volvemos a la pregunta de los logros del socialismo soviético, los logros del socialismo soviético no solamente hay que circunscribirlos a su espacio geográfico. Los logros del socialismo soviético hay que proyectarlos hacia el exterior. Gracias a la existencia de la Unión Soviética se produce todo el movimiento, no solamente las revoluciones en Cuba o en Vietnam, sino todo el proceso de descolonización
posterior a la Segunda Guerra Mundial. La liberación de los pueblos es imposible sin la existencia de la Unión Soviética. Y el propio estado del bienestar que se crea en Europa es imposible sin la existencia de Europa Oriental, de la República Democrática Alemana, etcétera, etcétera. Y además lo que nos está pasando ahora está muy relacionado precisamente. Entonces, en cuanto a la ruptura, pues es un momento más de esa tensión, de ese momento, pero a la población no le afecta, porque ese tipo de cosas la población ni participa en ese debate. Es un debate político y es una opción en un momento determinado por un grupo de gente, que es la gente que está detrás de Nikita Khrushchev, que se hacen con las riendas del poder y que durante un tiempo, unos 8 o 9 años, son los que controlan, pues, llevan al país por ese camino. Y después ya hay un entendimiento, pero ya no hay una reconciliación. Vale, Alfonso. Prácticamente, por el compañero y compañera me han contestado. Era cuándo, cómo, por qué y quiénes satanizan, destruyen, tumban la figura de Stalin y con ello la destrucción de todos esos logros de la Unión Soviética. Hay que entender que Khrushchev es un superviviente de los conflictos de los años 30. Es un superviviente, un topo. Entonces, es un superviviente, pertenece a un grupo, a un grupo de gente, a un grupo de poder, con una visión determinada. No quiere decir con esto que sea antisoviético, ojo. No se trata de eso, sino simplemente tiene una visión diferente y es un personaje que en un momento determinado podría haber caído perfectamente en las guerras intestinas de los 37-38, pero sobrevive a ellas, queda latente y en un momento determinado, cuando él y su gente tienen la posibilidad de llevar a la práctica sus planteamientos políticos, sus ideas políticas las llevan y entre ellas la condena a Stalin, que era su enemigo y su referencia. Eso no quiere decir que sea antisoviético, sino simplemente es otro modelo, otro planteamiento de lo que debería ser el socialismo en la Unión Soviética y de cómo construirlo. Vale, Adolfo. Yo quería preguntar, ¿no hubiera un mecanismo de defensa ante esa agresión dentro del PC? Y en el momento se produce el movimiento de la perestroika desde la misma cúpula del partido, no fueron capaces de pararlo. Es una cosa que siempre me he preguntado muy a menudo, ¿no? Es decir, no, con esta estructura tan grande, tan fuerte que hay en el ámbito estatal de una gran formación política que mantiene, ¿no?, como el bastión del socialismo, ¿no?, como ejemplo para el resto del mundo, pero sin embargo es bastante paradójico que siempre nos suceda lo mismo. Joder, es que es una cosa que... ¿Cómo me da por el culo? Este tema, no tiene sentido literal, pero... Es paradójico para mí, ¿no? Pero no ellos, sino todos. Después también, perdón. Quería preguntar por la actual situación del país, porque claro, aquí ahora las noticias que nos llueven es que la oposición, ¿no?, a Putin, ni siquiera tengo muy claro, porque al final ya es que ya pasas por creerte nada de lo que te dicen actualmente. Es decir, quién es este tipo, de dónde ha salido, ¿no?, que decir una canción por ahí, en fin. Y luego, sobre todo, una cosa que me explica bastante a mí, que no sé hasta qué punto es real, que si no creo que nos estamos bombardeando mucho, ¿es real una fuerza nacional socialista en Rusia en estos momentos? ¿O es una movida que nos están vendiendo? No, eso no, es que lo tenemos ni de pesteza. Claro, es que es eso, ¿no? Decir, porque es que es anecdótica y algo creado de manera artificial. Siempre hay grupos de jóvenes perdidos, sobre todo allí, en los estrés que se producen con las expresiones soviéticas y la ruptura de todas las infraestructuras que daban ocupación de jóvenes, ocupación social. Sí. Es decir, deporte, actividades culturales, los ciclos, que había un movimiento de actividades culturales de tipo aficionado, ¿no?, a meter teatros, deportes no profesionales, todo eso se rompe, ¿no? La gente estar ocupada continuamente diseñando aviones o participando en escuelas de danza o de música, sin necesidad de ser luego un genio, simplemente como ocupación, ¿no?, infantil y juvenil, todo eso ha desaparecido, todo eso ha sido desmantelado, la gente está en la calle. Y son víctimas de estos creadores artificiales de ideologías y de grupos
porque además juegan con ellos, con las cuestiones nacionalistas, que si los negros, bueno, negros, los morenos, pero no el negro de africano, sino el negro del Cáucaso, el moreno caucasiano que viene a Moscú y nos ataca a los rusos blancos y perfectos de ojos azules, pues juegan con esa fibra, ese sentimiento, pues chavales, pues no, lógicamente, pues algunos sucumben y se crean este tipo de cuestiones artificiales. Lo primero que lo de la cúpula, ¿no? El hecho de que haya caído. Hay que tener una cosa en la Unión Soviética, es decir, la Unión Soviética, la sociedad soviética de los años 80 es una sociedad que ha pasado por un gran estrés histórico. Ten en cuenta que ha tenido la revolución, la guerra civil, ha tenido la colectivización, la industrialización, ha ganado una guerra al fascismo internacional, a todo el capitalismo, con la destrucción, tira una línea imaginaria, desde Leningrado hasta el mar Caspio, toda la parte occidental, eso es tierra quemada, la reconstrucción de posguerra, los años 70, lo que llamaban aquí el estancamiento del socialismo de Brezhnev, es el relajamiento, es decir, la sociedad llega un momento que no puede más, no puede estar en tensión continuamente, hace falta un descanso histórico, ¿no? Un paréntesis. Y precisamente en ese paréntesis, cuando ese estancamiento, lo que hay es una situación de bienestar general, ¿no? Lo que aquí llamaban estancamiento, que no tiene nada que ver con estancamiento, no simplemente ese ímpetu, ese estrés se normaliza, se desaparece, la gente no tiene, le pilla a contrapié, además de la ruptura que hablamos antes, de los modelos, etcétera, la crisis de ideología o de modelos, mejor dicho, les pilla a contrapié cuando se produce el tormento de la perestroika. De hecho, la perestroika cuenta con mucho apoyo, porque la gente cree que es un movimiento revolucionario mucho más urbano, más tranquilo, ¿no? Vamos a darle otro ímpetu al socialismo soviético, lo vamos a modernizar, vamos a tener ahora coches mejores, vamos a tener mejores condiciones de vida, pero lo ve la gente como un movimiento revolucionario. Lo que pasa es que la tensión está arriba. Entonces sí es cierto, y hay un fallo también por parte de la sociedad soviética, que no puede reaccionar o no es capaz de reaccionar en un momento determinado contra ese momento de crisis. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí ahora? También lo que ha pasado en la Unión Soviética hay que verlo en clave, que es una crisis también de una sociedad industrializada, es un modelo diferente al nuestro, pero es una sociedad industrializada y nosotros estamos viviendo también esa crisis ahora. Y desde hace tiempo, lo que pasa es que ahora ha evolucionado. Entonces, quizá no siempre la sociedad tiene respuestas para ese tipo de conflicto, de conflicto en su seno. Además, contando con una cúpula muy fea. Pero aquí, sí. Dentro de los factores que se han citado aquí, que han llevado al final a la traición de la dirigencia, que acabó con la caída de la Unión Soviética, ¿qué importancia le das tú al factor de la desestabilización exterior, sobre todo encabezada por Estados Unidos, que se ha gastado cientos de miles de millones de dólares en tratar de corromper, de crear disidencia, de comprar mandos intermedios y científicos y artistas y tal? Lo digo porque a través de unos compañeros me han mandado un correo que un tal Reinaldo Taladrid, que me parece que es un intelectual, no sé si es cubano o por lo menos hispanoamericano si quieres, y este cita de un libro de Allen Foster Dulles, no sé cómo coño se dirá en inglés, con fonética castellana es Allen W. Dulles, que fue fundador y director de la CIA. Y este tío, en un librito que se llama El arte de la inteligencia, que está escrito en el año 61-62, en la Edad Media más o menos, hay aquí 4 frases de sus propósitos en cuanto a lo que hay que hacer con la Unión Soviética, que en aquel tiempo pues, era un enemigo formidable que no sé, rapidísimo. Habla Foster Dulles, sembrando el caos en la Unión Soviética, sustituiremos sus valores sin que sea percibido por otros falsos y les obligaremos a creer en ellos. Encontraremos a nuestros aliados y correligionarios en la propia Rusia.
De la literatura y el arte, por ejemplo, haremos desaparecer su carga social. Literatura, cine, teatro deberán reflejar y enaltecer los más bajos sentimientos humanos. Apoyaremos y encumbraremos por todos los medios a los denominados artistas que comenzarán a sembrar e inculcar en la conciencia humana el culto del sexo, de la violencia, el sadismo, la traición, punto suspensivo. En la dirección del Estado crearemos el caos y la confusión. De una manera imperceptible pero activa y constante propiciaremos el despotismo de los funcionarios. El soborno, la corrupción, la falta de principio, la honradez y la honestidad serán ridiculizadas. Compañero, Ya. Si es que me quedan dos rayos. Bueno. Yo creo que el sentido de la pregunta está claro. Está clarísimo. Hay una última palabra. Juntamos las dos preguntas, que es la de Antonio Vidal, y cierra ya Antonio, y así también tenéis la posibilidad de que firme el libro si queréis, adquirirlo y de conversar. Tenemos 10 minutos todavía. Antonio. Sí, solamente que valores muy rápidamente la figura de Putin y si tú crees que para la gente de izquierdas pues todo ese, en fin, que en algunos conflictos pues se postule contra la OTAN y contra los Estados Unidos, y eso pues podemos rescatar algo de esta figura, ¿no? para la gente de izquierda. En el 2000, más de en el 2003, cuando estaba todavía vivo el rescoldo de la guerra de Chechenia, publicó un librito pequeño, un poco más grande que que se llama Chechenia versus Rusia, el caos como tecnología de la conspiración. Entonces, pues bueno, un poco tomando el ejemplo, el conflicto de Chechenia, el conflicto del Cáucaso, cómo precisamente se puede, o sea, la idea de generar el caos para desmantelar a nuestro mundo. Efectivamente, se crea ese caos y esa tecnología da resultados, pero para eso la Unión Soviética estaba considerada como una fortaleza inexpugnable. Pero si el alcaide abre el portón, pues aquí es una manera gráfica de responderle. Los ataques, evidentemente, los ataques de la Unión Soviética, de Estados Unidos durante toda la Guerra Fría hicieron mucha mella en el proyecto soviético, en el sistema soviético. Hicieron mella principalmente sus aliados exteriores. Hubo muchos actos de provocación que al día de hoy se saben, se conocen, cosa que durante mucho tiempo la propia izquierda no ha terminado de entender qué ha pasado con todo eso, ¿no? Incluso la lectura posterior que se ha hecho de determinados momentos históricos, ¿no? Por ejemplo, el pacto con Alemania, ¿no? En el 29, como una gran acusación contra la Unión Soviética, contra Stalin, porque había firmado un pacto con Hitler que era su enemigo natural. No, pues el resto de países también tenían pactos y no pasaba nada, ¿no? Y nadie se escandalizaba. Bueno, lo que pasó en Hungría, por ejemplo, es una perfecta provocación, está claro, con la inserción de servicios secretos, independientemente que una parte de la sociedad húngara tuviese un malestar. Pero hay que reconocer también que la sociedad húngara de aquellos años eran muy fascistas, porque habían sido todos pronazis, habían apoyado a los alemanes en la invasión de la Unión Soviética, y no se había producido una desnazificación de la sociedad, ¿no? Pero independientemente de eso hay una provocación, ¿no? O sea, una interferencia, pero hasta un determinado momento la Unión Soviética es capaz de ir controlando esa situación. El problema de las carreras de armamento, de que tanto se ha hablado, este tipo de cosas, tampoco es un problema. Volviendo a la cuestión de la producción de energía eléctrica o de la calefacción, esos grandes sistemas, la propia fabricación de armamento, el propio complejo militar industrial es al mismo tiempo complejo civil. Y todas las industrias soviéticas tenían la capacidad de producir al mismo tiempo tener producción civil y producción militar. Por lo tanto, cuando la OTAN o en Estados Unidos, sobre todo la OTAN, hacía una valoración de los costes de producción del material bélico del ejército rojo, del ejército soviético, eran unos cálculos que no tenían nada que ver con la realidad, porque los costos reales de producción eran otros, absolutamente, que en Occidente no los conocían. Y no era un motivo, no fue en ningún momento un motivo de hundimiento de la Unión Soviética. Ese tipo de agresión, no, ahora construimos una bomba, ahora construimos más portaaviones, ahora construimos...
no fue un motivo para la caída de la Unión Soviética. El problema principal de la caída de la Unión Soviética son los que he dicho antes. La confusión de varios factores y sobre todo la traición que se produce en un momento determinado, la entrega de lo que era la Unión Soviética, la necesidad de privatizar todos los grandes recursos y de apropiarse de la riqueza nacional soviética y de pauperar al pueblo soviético como se hizo en los años 90. Esa es era la intencionalidad y lo que ocurrió al final. Y con respecto a la figura de Putin, Putin es un personaje particular. En un momento determinado, cuando Rusia está en un proceso absolutamente de desmembración, de desmantelamiento, cuando los objetivos de una élite importante de dirigente política y económica del país quiere el desmantelamiento de Rusia como Estado, pues aparece la figura de Putin, que en un momento determinado, apoyado por otro grupo de gente, por una parte de esa élite, lo que pretende es impedir, y al final lo consigue, por lo menos hasta ahora, que Rusia desaparezca como Estado. Putin no es comunista, el modelo económico de Putin no es el socialismo, el capitalista, además dependiente es un modelo abastecedor de materias primas es un capitalismo periférico, abastecedor de materias primas a Occidente, pero desde ese punto de vista político lo que no quiere es precisamente que desaparezca él, con otra serie de gente, que desaparezca Rusia como Estado. Y en eso la gente también sí es cierto que tiene de vez en cuando algunos repuntes hace repuntar de alguna manera atisbos de un estado social, ¿no? Entonces, pero unos atisbos muy aumentan las pensiones, aumentan los salarios de los profesores, aumentan los salarios de los médicos, aunque la sanidad está destrozada, en fin, una serie de cosas que hace que la gente vea en él un referente para el mantenimiento del Estado ruso. Y en cuanto a la oposición esta que tanto escándalo ha estado dando estos meses atrás, antes de las elecciones, realmente no es la oposición de la izquierda, es la oposición neoliberal de la derecha, que lo que pretende es precisamente hacerse cargo del poder, desgastar la figura de Putin, el proyecto de Putin, si es que lo tienen, y tiene su propio proyecto. Es un proyecto muy pro-norteamericano, es un proyecto muy ultraliberal, y quiere la privatización absolutamente de todo para poder venderlo todo y dejar al país ya sin nada. De hecho, detrás de todo esto, las figuras más representativas son antiguos ministros, gente que estuvo en el poder en la primera época de Yeltsin o sus nuevas versiones. Con eso, muy bien, pues muchas gracias.